Fijarse bien cuando yo paso en la posición de coeo, se llama esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era coeo? Coeo. La K, la O, la E y la O. Coeo. Energy. K-on, engine, off. ¿Correcto? El motor está apagado. ¿Sí? Entonces, bajo esa condición que tengo que ver primero, fíjense bien, tengo tres testigos. La luz de la batería, de la presión de aceite y ese testigo en color naranja o amarillo. ¿Cuál es? El check engine, ¿cierto? Perfecto. Uno de los puntos que me ayuda es poder verificar que en esta condición se encienda ese testigo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque eso me va a ayudar a ver si es que existe una conectividad con la unidad de control. Pasa a veces casos de que cuando se va un fusible de la unidad de control o se pierde la comunicación con la unidad de control, el testigo del check engine desaparece. ¿Sí? Y así yo puedo estar arranca, enciendo, verificando todo, que no se va a prender, por nada del mundo. ¿Sí? Cuando está conectado de manera normal. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los puntos preliminarmente que yo me doy cuenta de que sí hay comunicación con la unidad de control. ¿Sí? Está bien la unidad de control. ¿Qué pasaría si yo veo que no está encendido? ¿Y por qué también es un punto muy importante? No sé si algún rato ustedes, cuando el tema de adquirir un vehículo, cuando van a su chequeo precompra, van y obviamente tienen que medir la compresión, tienen que meter el escáner y en fin, otros aspectos más, ¿cierto? Hay casos de que muchas de las veces esa luz del check engine a ciertas personas, como no quieren gastar, ¿sí? O de pronto no encuentran la falla, ¿qué es lo que hacen? Le sacan el foco. Le sacan el foco. Sacan el tablero, se dan el trabajo de sacar el tablero, sacan el foquito, que en ciertos casos sé cómo, sacan el foquito y listo, se acabó el check engine, ya no hay check engine, así que ya, libre ese foco, ¿cierto? Ya, entonces, pero no es que ya se solucionó el problema, sino que simplemente quité el foco, nada más, el problema persiste. Ya, entonces por esa razón también es muy importante que siempre se encienda la luz del check engine. Cuando ustedes vayan a sus talleres, hagan la chequeo precompra, verifiquen eso. Si ya de plano ven que no está prendido, hay algún problema. ¿Sí? Hay algún problema. Algo hizo. Y de ahí obviamente ya empezamos con los problemas. ¿Sí? Entonces notificar eso, tener muy en cuenta. Ahora bien, fíjese el intervalo que se demora en apagarse, el de la batería, el de presión de aceite y el de check engine. Fijarás en bien el intervalo que tarda. 2 segundos. Ahorita no. Ya, voy a encenderlo, fijarás en bien. Nuevamente. ¿Apagó después? ¿Se apaga o no se apaga después? Sí. Sí. ¿Ya? También hay otro asunto, joven. Como yo ya sé que en algunos lados, ya sacando el foco del tablero se dan cuenta, ¿qué hacen otras personas? Yo soy más vivo. Le puenteo con la luz de la batería o de la presión de aceite. Que se prenda y después que se apague, ¿cierto? Igual está haciendo la misma función, ¿sí o no? Se prende y luego que yo ya paso a la condición de coer, ¿qué es lo que pasa? Se apaga. Entonces, en teoría, está funcionando bien, ¿no es cierto? Se prende y se apaga. Pero, lo que nosotros nos toca ver es que se apague siempre a destiempo. La luz del check engine siempre se va a apagar segundos después que se apague el de la batería y el de la presión de aceite. ¿Sí? Si se apagan a la misma vez, significa de que algo hicieron ahí. Le puentearon y por eso obviamente se apaga igualito en el mismo tiempo. Ya, también tienen que fijarse eso, ¿correcto? Tener mucho cuidado con eso. Siempre se va a demorar. ¿Y por qué creen que se demora? Recibir información. Ya, pero ¿de qué sensor se viene? ¿Del sensor? CKP, exactamente. ¿Por qué razón? Porque a partir de las 200 revoluciones que ya parte, ahí sí ya envió una señal para que se apague el check engine. ¿Correcto? Si no alcanzas las 200 revoluciones como mínimo, no se va a apagar. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que se demora un poco
hasta que alcance esas revoluciones mínimo 200 y se apaga el chequete. Por eso es el tiempo que se demora en apagarse sobre el testigo de la batería y el testigo de presión de aceite. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya tenemos dos condiciones, ¿cierto? Verificar el check-engine, que se apaga el tiempo y estamos bien. Dos condiciones también aquí que aprendimos, coeo y coer. ¿Ya? En las pruebas yo también como eso, verán. Bien, ahora vamos al tema del sistema de diagnóstico. Aquí tenemos el escáner. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que procedo yo a hacer en primera instancia? Primero, obviamente aquí no puedo ubicar el OBD, ¿no? Porque es una aplicación. Primero ya ubiqué el OBD, ya tengo el OBD, ya conecté el escáner y ahora necesito ya ponerme en conectividad. Primero, ¿qué es lo que realizo? Paso a la condición de GoEO. Y voy primero a identificar el vehículo, ¿sí? Para identificar el BIN. Se conecta y ya miren, ya me da el número del BIN. ¿Correcto? Ya se está comunicando. Ahora, una vez que ya identifiqué que sí hay una conectividad, ahora yo voy a poder escoger a qué sistema quiero ingresar. Fíjense aquí, puedo yo tener la transmisión, el ESP, gestión del motor, climatización, airbags y audio, dependiendo de los módulos que tenga el vehículo. De hecho, puede tener muchos más módulos. Ustedes ya saben, hoy en la actualidad ya no solo tenemos la computadora del motor y vale de contar, ahora tenemos módulos para cada sistema. ¿Sí? Podemos tener inclusive de 40 a 50 módulos en un solo vehículo. ¿Correcto? Entonces, podemos tener varios sistemas. En este caso, ¿qué quiero realizar? Voy a ingresar a gestión del motor. En gestión del motor, fíjense que yo ya tengo estas funciones. Información, es decir, qué número de computadora, qué tipo de computadora es la que estoy efectuando la verificación con el escáner. Tengo la función de códigos de avería, en donde yo en códigos de avería voy a poder leer los códigos, borrar los códigos. ¿Sí? Luego tengo datos en tiempo real, desde el actuador, configuración y programador. Todas estas funciones tengo para poder efectuarlas. ¿Correcto? Vamos con información. ¿Para qué sirve la información? Y de hecho la mayoría de escáneres tiene este punto. Porque en algunos escáneres me puede realizar una tipo de diagramación de cuántos módulos tiene, es decir, la topología del sistema de comunicación. ¿Sí? La topología. ¿Qué es la topología? Es la conectividad que tiene el sistema del vehículo que estamos realizando, obviamente su verificación. Que en este caso tenemos dos módulos, ¿cierto? La SM por un lado y la TBCM por otro lado. ¿Qué significa la SM? La computadora, ¿cierto? En inglés. En inglés, ¿sí? ¿Cómo le pasa esto? No lo pierdo. Señor Peñafiel. No fue por inglés. Vamos para inglés. Señor Tetoy. Electronic Control Module. ¿Ya? Módulo más claro. Módulo de control electrónico. ¿Sí? Esas son las primeras siglas que la gestión electrónica propuso. ¿Sí? ¿Por qué digo las primeras siglas? Porque de hecho voy a ocupar las pizarras de un ratito. Señor Silvania. Inge Carlitos, que resucitó al tercero. También tenemos otras nomenclaturas, como por ejemplo la EQ, ¿sí? Y estos son los dos tipos
que son denominados los de primera generación. ¿Sí? ¿Por qué son los denominados de primera generación? Porque tanto la ECU como la SM solamente gestionan o controlan motor, nada más. ¿Sí? Son encargados de gestionar todo lo que corresponde al motor. En la actualidad nosotros ya tenemos que se denomina PCM. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa PCM? ¿Alguien tal vez de pronto? Módulo de control. ¿No? Esta aquí tenemos la diferencia. ¿Qué significa la P? Significa powertrain. ¿Qué significa powertrain? Control de potencia. ¿Sí? Ahora, en la potencia, lógicamente ya no solo va a intervenir motor, sino que más va a intervenir. Transmisión, correcto. Lógicamente tenemos la transmisión automática de preferencia. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces en la actualidad ya no tenemos como designación de SM o de ECU, sino tenemos como la designación de PCM. Seguimos atrás, ¿cierto? Entonces ya tenemos la información. Ahora vamos a códigos de avería. Fíjense bien, en este momento me menciona que en la SM no hay códigos y en la TBCM tampoco genera ningún código. Hay dos condiciones que debemos verificar siempre en el escaneo de los códigos. Fíjense bien que hay una función actual y memorizado. En los escáneres que ya vamos a utilizar, muchas de las veces en el tema memorizado siempre va la función de historial. ¿Sí? Y el tema actual, pendiente, que también obviamente es lo mismo, ¿no? Actual pendiente y memorizado o historial. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a ver aquí, borrar códigos, en este caso no tendríamos ninguna incidencia porque no tenemos ningún código. Ahora vamos a generar una avería. Voy a desconectar esta bobina encendida. Listo, estamos desconectados. Vamos nuevamente a códigos de avería. Permítanme un segundo y vamos a encenderlo. Primera instancia, como desconecté un componente, ya se encendió la luz del cilindro. ¿Ya? Entonces ya me debe haber generado una avería. Vamos a ver qué avería nos sale. Vamos a identificar el vehículo, identificamos el vehículo y vamos a sistemas, un motor, código de avería. Si ven ustedes aquí ya generó fallas. ¿Qué código me sale? P352. El P0302, ¿cierto? El P0352 y el P0506. ¿Cuál más sigue? Y no más, ¿cierto? Ahora, fíjense bien que tiene relación justamente, que en este caso vemos que empieza con la letra P. ¿A qué se refiere con la letra P? Powertrain. ¿Sí? Significa que hay un tema con el control de potencia. ¿Ya? Entonces, por esa razón, todos los códigos que la mayoría de escáneres vamos encontrando, los encontramos con la designación de P. P, control de potencia, es decir, ¿dónde? El motor o el Listo, muy bien. Luego tenemos un siguiente dígito que es el 0. ¿Qué significa el siguiente dígito? El siguiente dígito, que en este caso es 0, significa si es un código genérico o es un código del fabricante. Por ejemplo, este P0302 es típico que se va a generar sea en esta camioneta Chevrolet, que es de Isuzu, o sea en un Renault, o sea en un Nissan. Se va a generar el mismo código cuando se presente la misma falla.
¿Sí? Pero va a haber códigos específicos que solo sea de la marca. Y ahí ya no va a estar con el dígito 0, sino va a estar con el dígito 1 o con el dígito 2. ¿Sí? Dependiendo del modelo. ¿Correcto? Depende de la marca. Dependiendo de la marca. ¿Sí? Código específico de la marca. Luego vamos al siguiente dígito. ¿Cuál es? El 0. Perdón, el 3. ¿De qué significa el siguiente dígito, el 3? ¿Qué me indicará? ¿Ya? El siguiente dígito, que es el 3 en este caso, me indica el sistema donde está una avería. ¿Sí? ¿Cuál es el sistema en este caso? Es el sistema de encendido. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, si ahí hubiera salido un P0202, por ejemplo, y ahora ya el tercer dígito, ¿cuál es? Es el 2, que significa que es en el sistema de inyección. ¿Ya? Ya les voy a pasar una tabla, de hecho sí está en el Classroom, para que ustedes también puedan tener acceso y poder también que vayan identificando. ¿Listo? Ese código y que ¿Perdón? eso engloba todos los vehículos. Eso engloba todos los vehículos porque es un genérico, ¿correcto? Luego viene los últimos dos dígitos que son el 02, que en este caso es P0302, 02. ¿Qué significa 02? Significa la ubicación. ¿Sí? ¿Qué bobina desconecté? 2. Bobina número 2. ¿Ya? Moviendo por favor si es mañana. ¿Qué significa el 02? Significa la ubicación, que en este caso corresponde al siguiente número 2. Si me saliera P0303, cilindro 3, P0304, cilindro 4, y así sucesivamente en función del número de cilindros que tenga el vehículo. ¿Correcto? 300. Perfecto, muy buena pregunta, señor Totoy. ¿Qué pasa si saliera el P0300 que me indica 00, es decir, no hay ubicación? Significa que puede ser la falla en cualquiera de los cilindros. Esa es una falla muy complicada, de hecho. El P0300 significa una falla múltiple, que yo no sé si está en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4, dependiendo del número de cilindros. Sí, es una falla un poco más compleja, que es inclusive ya no puede ser falla de las bobinas, no puede ser falla de bujías, inyectores, puede ser falla inclusive del mismo sensor de oxígeno, que ya veremos más adelante. ¿Sí? Entonces son fallas mucho más complejas. Ahora, fíjense bien lo que voy a hacer. ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué significaba M? Pendiente, ¿no es cierto? Memorizado. Y A. Actual. Actual. Correcto, muy bien. Ahora, todos estos se encuentran en la condición de actual, miren. Ahora, ¿qué pasaría si yo le vuelvo a reconectar? Ya en teoría la falla, el motor ya va a funcionar normalmente, ¿no es cierto? Vamos a ver qué código nos da. Sin borrar, ¿no? ¿A qué condición pasó? Memorizado. Ahora, memorizado o historial. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta, jóvenes. ¿Por qué razón? Porque han pasado casos de que cuando nosotros realizamos un mantenimiento en el taller, muchas de las veces, por ejemplo, desconectamos, en este caso, las bobinas para cambiar las bujías, y de pronto el ayudante fue y puso el contacto. ¿Qué pasó con esto? Que la unidad de control automáticamente ya verifica que no está correcto algo y automáticamente graba un código. ¿Sí? Pero no es que el código está latente, sino es que porque ese momento que puso contacto o pasó a la condición de coeo, se grabó. ¿Sí? Entonces, se queda en esa función de memorizado, no quiere decir que relativamente alguien desconectó, volvió a conectar y por eso se suscitó la falla. ¿Ya? A lo contrario que fuera que nosotros borráramos y aún así borrando siga en la misma condición de actual. ¿Ya? Eso sí significa que el fallo está latente, el fallo está persistente. Entonces por ahí debemos irnos, por ahí debemos enfocarnos para la falla correspondiente. ¿Sí? ¿Está claro?
Ya vamos a hacer justamente los vehículos lo mismo ya con los descargas. Ya, que va a ser lo mismo. Preguntas. ¿Está todo claro hasta aquí? Sí. ¿Nada? Muy bien. TDCM. Ahora el código y ahora ya me salen 5 códigos de. ¿Listo? Voy atrás. Ahora hay otra de las funciones que también me ayudan y estaremos con el pasar de los sensores identificando cada función. Fíjense bien, datos en tiempo real, los famosos datos en vivo, flujo de datos o los famosos PIDs. ¿Qué significa PIDs? Significa parámetros de información. ¿Sí? Parámetros de información o parámetros de identificación. Me pueden relacionar, fíjense bien, ahí tenemos temperatura refrigerante, ajuste de combustible a corto plazo, ajuste de combustible a largo plazo, revoluciones del motor, sistema de encendido, temperatura, es decir, todos los datos que yo puedo verificar en el funcionamiento del motor. ¿Ya? Entonces, para eso me sirven los datos en tiempo real. Por ejemplo, voy a ver a qué revoluciones se encuentra. Vamos a ver la temperatura del refrigerante y un dato más, la posición del pedal del acelerador. Ya, entonces a eso voy. Miren, ahora déjenme efectuar. Y ya estamos. Tenemos aquí revoluciones del motor. ¿Sí? Fíjense bien aquí, P y D. ¿Sí? Revoluciones del motor, posición del pedal del acelerador. ¿Cuántas revoluciones tenemos? 825, 818, variación. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo que ha llegado? Es 0 revoluciones por minuto y la máxima que ha llegado es 7250 revoluciones por minuto. Igual la posición del pedal del acelerador, tenemos un valor en este momento de un 5%. Pasó de 0% o máximo hasta un 100% cuando aceleramos. Fíjense bien cómo va a variar este valor cuando yo hago esto. ¿Varió o no varió? Sí. ¿Sí? Tanto las revoluciones como la posición del pedal del acelerador. Es decir, yo puedo efectuar aquí y me ayuda a poder determinar si, por ejemplo, el estado de la revolución está acorde o no a lo que estoy efectuando. ¿Sí? Para eso me sirven los parámetros de identificación, en este caso son los P y D. ¿Correcto? Muy bien. Código de avería, análisis de datos y test de actuadores. ¿Test de actuadores para qué me sirven? Para poder efectuar ciertas acciones, ¿sí?, que yo puedo corregirlas, pero solamente en ese instante. Es decir, hay funciones que yo les puedo acelerar, ¿sí?, o bajar el ralentí, pero solamente cuando esté en esa función. Salgo de esa función y automáticamente vuelve a lo que está real. ¿Sí? Para eso me sirven estas funciones. Correcto, muy bien. Entonces ya con el avance de las próximas clases seguiremos adecuando más de la práctica de hoy es el osciloscopio. ¿Ya? Tenemos el osciloscopio, jóvenes. ¿Cuántos canales tiene este osciloscopio? 3. 3. 2. ¿Cuántos canales tiene? 1. 2 canales. El canal 1 y el canal número 2. ¿Para qué sirve el común? Es masa. Es una masa común tanto para el canal 1 como para el canal número 2. Bien. Teníamos nosotros de esta pantalla en donde nosotros podemos efectuar, obviamente, una función gráfica. ¿Sí? En el eje X, ¿qué teníamos? Tiempo. En el eje X, ¿qué teníamos? El tiempo. Muy bien. En el eje Y, Voltaje. el voltaje o la amplitud.
¿Listo? Muy bien. Vamos a realizar una medición. Por ejemplo, voy a efectuar la medición de este sensor. Cualquiera de los dos canales yo puedo utilizar indistintamente. Puedo utilizar yo el canal 2 o puedo utilizar el canal 1. Entonces, pincho cualquiera de ellos. Perfecto. Y este siempre va a la verificación de la señal. Y el común siempre, jóvenes, siempre tratemos de colocarlo en la masa de la batería, es decir, una masa confiable. Siempre. ¿Por qué razón? Porque si nosotros podemos colocar en una masa que por ahí la encontremos y si la masa no está bien aterrizada, me puede dar una falsa lectura. Y obviamente la señal no va a ser la correcta. ¿Ya? Entonces voy a encenderlo. Primero, ¿qué canal estoy? En el 1. ¿Está activo mi canal 1, sí o no? No. Vamos a ver si está activo el canal 1. Canal 1 sí está bien. Este es el canal número 2. Canal 2, ¿qué dice? Off. Entonces el canal 1 sí está activo. Entonces sí tengo obviamente el segundo. Bien. ¿Si ven cuánto voltaje normal? ¿Cuánto está? 5. ¿Cuánto está? Ya, ahora yo puedo variar en el eje que variaba el voltaje, ¿cierto? Voy a variar el voltaje. Fíjense bien el voltaje cuánto me dice. 200 milivoltios por cada división. Es decir, que yo aquí cuánto tengo. El punto cero desde este punto tendría ¿cuánto? 200, 400, 600, 600, 500 milivoltios como estamos referenciando en esto. Y obviamente el tiempo que yo lo puedo efectuar de esta manera. ¿Ya? Puedo bajarlo y puedo aumentar. Muy bien. Vamos a acelerar y vamos a ver qué es lo que pasa con esta señal. ¿Qué pasó con el voltaje? Bajo. Está bajando, ¿no es cierto? Ya, pues ahí podemos observar de una manera gráfica, de igual manera cómo baja y cómo nuevamente asciende. ¿Correcto? Ese es uno de los puntos. Regresa nuevamente. Otra de las funciones que también tenemos en todos los osciloscopios es la función automática. Si de pronto nosotros queremos que automáticamente el equipo nos dé tanto el voltaje, sin amplitud o el tiempo, lo colocamos en automático y ya nos da los valores correctos de donde deberían estar. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como vamos a proceder a verificar cada uno de ellos. Voy a revisar por otro. Voy a bajar el tiempo y, perdón, el voltaje, voy a bajar el tiempo. ¿Tengo o no tengo yo una señal? Sí. ¿Sí? A variar esta señal. Fíjense, yo quiero, ven ustedes aquí que se genera una señal como tipo repetitiva, ¿no es cierto? Pero no se puede visualizar bien. ¿Sí? Tengo dos opciones, o bien la congelo y le trato de agarrar cuando esté en la pantalla, o bien tengo una función que se llama el trigger. ¿Se acuerdan que era el trigger?
Gatillo. ¿Qué es trigger? Sirve para poder estabilizar una señal repetitiva. Fíjense bien, salgo de enfoque del trigger y ya no puedo yo verificar esa señal. Pero si el trigger yo lo coloco en el foco, ¿se detiene o no se detiene? Sí, sí. Se detiene. Pero se detiene en una función real, en vivo. Es decir, yo no estoy congelando la señal, sino simplemente la estoy estabilizando gracias al trigger. ¿Sí? Lo que es diferente a hacer esto, jóvenes. Fíjense bien, el trigger lo voy a sacar del enfoque, pero obviamente le voy a congelar, que es el on. Fíjense bien. Congelé, pero yo ya no puedo observar qué está pasando. ¿Sí? Esa es la diferencia entre congelar y realizar la estabilización de una señal repetitiva con el trigger. Bien, ya puedo estabilizar, ya puedo verificar esa señal. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Preguntas hasta aquí.